El triunfo de la psiquiatría. Los años 40 han sido una década de avances y desarrollos en medicina y psiquiatría. Los científicos han desarrollado una nueva tecnología para curar las enfermedades mentales mediante el uso de electrochoque. Se limpian las mentes de los pacientes enfermos para que vuelvan a empezar desde cero. Sobre ese lienzo en blanco, los médicos imprimen una nueva personalidad. Rehacer personas, conmocionarlas hasta que obedezcan. Este es un relato acerca de esa impactante idea. En los años 50, esta llamó la atención de la CIA. La agencia financió una serie de experimentos. Se elaboró un manual sobre cómo doblegar la moral de los prisioneros. La clave consistía en emplear el shock para reducir a adultos a un estado infantil. Una hipótesis fundamental de este manual es que todas estas técnicas producen una regresión de la personalidad. Hay un intervalo que puede ser breve de animación suspendida, una especie de shock o parálisis psicológica, y saben que en este momento la fuente es más abierta a la sugestión. Es mucho más propensa a obedecer que antes de sufrir el shock. Pero estas técnicas no funcionan solo con individuos, también se aplica en sociedades enteras. Un trauma colectivo, una guerra, un golpe de Estado, un desastre natural, un atentado terrorista nos hace entrar en estado de shock. Y como el prisionero en la sala de interrogatorios, también nos volvemos más infantiles, propensos a seguir a líderes que afirman protegernos. Alguien entendió este fenómeno desde muy temprano. El economista más famoso de nuestra época, Milton Friedman, creía en una concepción radical de la sociedad, según la cual las ganancias y el mercado impulsan todo, las escuelas, la sanidad e incluso el ejército. Defendía el fin de las protecciones comerciales, la desregulación de los precios y la abolición de los servicios estatales. Estas ideas han sido siempre tremendamente impopulares, ya que originan olas de desempleo, disparan los precios y hacen que la vida resulte más precaria. Como no podían implementar su proyecto democráticamente, Friedman y sus discípulos se interesaron por el poder del shock. El sujeto debe ser despertado bruscamente y se le deben vendar los ojos y atar las manos. Los sujetos arrestados sufren entonces una intensa sensación de shock, inseguridad y estrés psicológico. La intención es impedir que el sujeto se relaje o que se recupere de este shock. Friedman comprendió que así como el shock de la captura ablanda a los prisioneros, las catástrofes a gran escala podrían ablandarnos para su radical cruzada del libre mercado. Aconsejó a los políticos aprovechar el momento posterior a la crisis para imponer de golpe todas las políticas más dolorosas, antes de que la población recobre de nuevo el equilibrio. Llamó a este método el tratamiento de choque económico y lo denominó la doctrina del shock. El reciente y trágico doble terremoto que sacudió al norte de Venezuela ha dejado una estera de destrucción masiva. Las víctimas se cuentan por miles y la pérdida de infraestructura ya se calcula en miles de millones de dólares. Este evento representa un golpe más para una población que salta de una emergencia a otra. Los venezolanos llevan más de una década bajo una constante guerra psicológica marcada por el colapso financiero, la escasez, los ciberataques y las amenazas sanitarias. Vivir en un modo permanente de sobrevivencia agota el pensamiento crítico, anula la planeación a largo plazo y activa el miedo de forma constante. Una sociedad cansada y asustada no se reorganiza ni cuestiona, solo obedece a quien le promete orden. Ante esto surge la pregunta: ¿fue este doble terremoto accionado por forma artificial? La respuesta es sí. La tecnología de modificación ambiental
o las grandes perforaciones petroleras mediante técnicas de inyección de agua como el fracking, tiene la capacidad de acumular o liberar energía. Este tipo de actividad humana puede generar sismos inducidos. Esto suele superar la magnitud de 3 a 4 grados, lo que explica por sí solo un desastre de esta magnitud. Es aquí donde aparece la gran casualidad. El 23 de mayo del 2026, justo un mes antes del desastre, el ejército de los Estados Unidos realizó un simulacro militar de evacuación en su embajada en Caracas. Esta operación, autorizada por el gobierno venezolano y supervisada directamente por el jefe del Comando Sur, tenía un propósito explícito: evaluar y garantizar la capacidad de respuesta rápida de las fuerzas estadounidenses ante una eventual emergencia o un desastre natural. La pregunta es: ¿preparación quirúrgica o coincidencia premeditada? El impacto real entonces se mide en la aplicación inmediata de la doctrina de shock. Tras un evento traumático, la sociedad entra en un estado de pánico y su única prioridad es la supervivencia. Mientras la población permanece aturdida y el respaldo extranjero ya está posicionado, se facilita la aplicación, lo que el economista Milton Friedman llamó una terapia de choque económico: la privatización de empresas estatales, la eliminación del subsidio y la apertura violenta del capital extranjero. Un ejemplo de esta estrategia ocurre cuando se asfixia una empresa pública. Si no se invierte en mantenimientos y se ahuyenta el personal calificado con salarios bajos, el servicio colapsa. Un ejemplo es la empresa eléctrica. El ciudadano común, exhausto de su cansancio cognitivo de los apagones crónicos, llega a un punto de quiebra donde exige una solución sin importar el costo. Ese grito de auxilio es la oportunidad que los mercados transnacionales esperan. Venezuela posee zonas de un valor estratégico y turístico incalculable, como el arco minero, las costas caribeñas y sus islas. Bajo la geopolítica del shock, los desastres naturales y el colapso inducido empobrecen al país, restándole capacidad para defender sus propios recursos. La reconstrucción no se orienta a bienestar común, sino a parcelar el territorio y entregarlo a corporaciones transnacionales que crean burbujas de lujo inaccesibles para la población local. En la tesis del capitalismo del desastre, una catástrofe actúa como un borrón y cuenta nueva forzado. El trauma colectivo y la urgencia humanitaria desplaza cualquier debate social sobre la soberanía. La necesidad extrema de reconstruir hospitales, puertos y refinerías como Caracas o La Guaira abre la puerta a los inversionistas privados. El contexto político actual ya venía preparando el terreno de manera quirúrgica. Tras la intervención estadounidense y la captura de Maduro, la presidencia interina de Delcy Rodríguez ha dado un giro radical de 180 grados hacia el pragmatismo financiero mediante la diplomacia minero-energética y el acercamiento a misiones comerciales internacionales. El otorgamiento de licencias y exenciones permiten que corporaciones globales operen agresivamente en el aparato energético del país. Justo tras los sismos, los canales de comunicación directa entre Delcy Rodríguez, Trump y Marco Rubio para coordinar el respaldo de Estados Unidos consolidan la narrativa de la cooperación. La ayuda humanitaria y los fondos de reconstrucción suelen ser el caballo de Troya perfecto, la vía de entrada para las grandes corporaciones. Aquí entra el modelo financiero global de los fondos de inversiones privados como Affinity Partners de Jared Kushner, la prueba viviente de que la destrucción social y territorial hoy día se privatiza y se cotiza en la bolsa de valores. Esto demostrará que lo que vive Venezuela no es un caso aislado de mala suerte, sino parte de un engranaje mundial que codicia el control de la tierra y el quiebre de la soberanía humana. Para que un modelo de gobernanza corporativa global funcione, se requiere la unificación de la infraestructura global, puertos, telecomunicaciones y la nueva generación 5G y 6G, sistemas financieros digitales y el sector inmobiliario costero deben estar coordinados por los mismos fondos transnacionales.
El suegro ejecuta las fuerzas brutas que derriban las viejas estructuras y el yerno teje la red digital y financiera que unifican el nuevo sistema. Hablo de la alianza Donald Trump-Jared Kushner. Este tipo de proyectos inmobiliarios suelen mapear las zonas que han sufrido transformaciones geopolíticas violentas o transiciones traumáticas. Un ejemplo de esta lógica del shock ocurre cuando se evalúan territorios costeros en conflicto, como la Franja de Gaza, no desde una perspectiva humanitaria, sino como oportunidades potenciales de desarrollo inmobiliario y gentrificación, sugiriendo el desplazamiento de la población original bajo las narrativas del progreso económico. El conflicto ya no se busca resolver mediante tratados de derechos humanos o autodeterminación, sino mediante el llamados acuerdos de Abraham, de los cuales Kushner fue el arquitecto. La paz se define como una integración comercial. Si la economía fluye y los hoteles de lujo se construyen, el shock se da por exitoso independientemente del costo de la vida humana. Kushner ha cerrado acuerdos multimillonarios para construir complejos turísticos de ultralujo en la isla de Sazán, una antigua base militar secreta en Albania y en el antiguo cuartel general del ejército Yugoslavia y Belgrano, destruido por los bombardeos de la OTAN en 1999. Para vializar esta inversión, los gobiernos locales suelen modificar normativas ambientales o el uso del suelo, enfrentando protestas civiles. La lógica del shock transforma en los símbolos de trauma estatal en activos comerciales para las élites globales, bajo la premisa de que la integración comercial sustituye a las resoluciones transnacionales y el derecho humano. Bajo esta estrategia, la aparición de figuras como Jared Kushner o fondos de capital privado como Affinity Partners sería el siguiente paso predecible, donde el territorio se aborda como un lienzo blanco. Venezuela representa hoy ese escenario perfecto en dos ejes principales para la fase corporativa que invaden el país. El pretexto de la Smart City en las zonas más golpeadas por el desastre o en ubicaciones costeras estratégicas. Los grandes fondos ofrecen infraestructura con tecnología de punta, redes y conectividad digital privatizada y el control de datos, garantías sobre recursos. A cambio de financiar la reconstrucción de las infraestructuras colapsadas, estas corporaciones exigen concesiones a largo plazo, tierras, exenciones fiscales y el control operativo de sectores claves. El círculo es perfecto. El cambio político forzado por el suegro reestructura el marco legal del país. El terremoto quiebra la resistencia física y material del territorio, y el capital global corporativo es donde opera el yerno. Entra en edificar el nuevo orden sobre los escombros, vendiendo la privatización absoluta como la paz y reconstrucción tecnológica del siglo XXI. El desastre, sea por HARP o por el fracking, funciona como un borrón y cuenta nueva. Cuando la zona queda en ruinas, el suelo pierde su valor legal y comunitario. Es ahí donde entran los fondos de inversiones internacionales a comprar a precio de gallina flaca, frente a un estado quebrado que necesita dinero urgente. Lo que para el pueblo es una tragedia humanitaria, para los grandes capitales la oportunidad del desarrollo inmobiliario de lujo. El sismo rompe la tierra, pero la geopolítica del shock quiebra el espíritu. El verdadero peligro no son las réplicas del terreno, sino las réplicas políticas y económicas que se imponen mientras el pueblo aún está enterrando a sus muertos. La máquina de control puede sitiar el cuerpo, desgastar la mente y vaciar los estómagos, pero no pueden sepultar para siempre el espíritu que se niega a entregarse. El sistema espera que nos quedemos sepultados en la apatía del shock, pero el reconocimiento de nuestra fuerza interior es el acto de resurrección definitivo en el aquí y en el ahora. Esta es la fuerza que nos debe unir en un solo brazo de amor y comprensión. Este es mi mensaje en estos tiempos de guerra. Y les recuerdo la profecía al país del norte y del sur en su estrofa 9. El trono del legendario está vacante. Mientras tanto, los países al sur del norte se conmueven. La otra fuerza no cesa en violencia. Ofrecen fácilmente a depredadores sus falsas riquezas.
Otras fuentes se incrementan para obtener fácil oro, fácil plata. Y esto se cumple en este momento que el gobierno interino de Venezuela le abrió las puertas a la bestia, a los depredadores de Estados Unidos e Israel. תודה לך, תת-אלוף אדרי, ושלום גם לשגרירנו המיועד למקסיקו, יועד מגן. אתם עושים משהו מיוחד במינו. אתם גם משקמים הריסות, ואתם גם משקמים יחסים. ואתם מראים לתושבי ונצואלה, וגם לממשלת ונצואלה, את הפנים האמיתיות של מדינת ישראל. משלחות החילוץ והסיוע שלנו עזרו לאין ספור מדינות ברחבי העולם, אבל מה שאתם עושים עכשיו זה לבוא למדינה שנתקע איתנו את היחסים כמעט לפני 20 שנה. ואתם מוכיחים עד כמה טוב להיות בקשר עם ישראל. אתם לא שאלנו שאלות מי ומה, אמרנו מה צריך לעשות כדי לעזור, ואתם יצאתם עם המשלחת הטובה שלכם, שלנו, ואתם מייצגים אותנו בגאון. לצערי אנחנו אגרנו הרבה ניסיון בטיפול בהריסות, בגלל מטחי הטילים של אויבינו, ואני חושב שאתם מספר אחד בעולם. אבל מבחינתי, מה שאתם עושים עכשיו בחזית הדיפלומטית, בקשר האנושי בין העמים, הוא דבר לא פחות חשוב, ואני מצדיע לכם על כך. מדינת ישראל כולה מצדיעה לכם על כך. באמת עשו חיל, ונקבל אתכם בזרועות פתוחות שתחזרו הביתה. Eso significa entregarle al país a estas fuerzas que no cesan en violencia, ofreciendo las riquezas que no tienen. Llegaron para saquear el país, para obtener fácil oro, fácil plata. Este es el modelo de la globalización, la ruina para nuestro pueblo, y esto tiene precio frente a la justicia eterna. Esta generación de víboras quiere hacer nido en la reina del sur, pues no quedará piedra sobre piedra que vayan a edificar, porque la sentencia ya está sobre ellos y es cumplimiento. ¡Ah, vosotros, escribas y fariseos! ¡Hipócritas todos! ¿Por qué cerráis el reino de los cielos a los hombres? De modo que ni vosotros entráis, ni permitís que otros entren. ¡Guías ciegos! ¿Veis estas piedras? ¿Las veis acaso? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra. Todo será destruido. Vuestra es la casa de la desolación, el hogar de los lagartos y de las arañas. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno?